Hola, soy Sergio Lavarrieta, ¿qué tal? Estamos en la mirada estratégica y en este video les voy a hablar de los deseos de fin de año, los deseos para el próximo año, para el año 2022, desde una perspectiva estratégica y pensando en Chile, en cómo puede transformarse en un país competitivo, siempre con una mirada optimista en este nuevo año que se aproxima. Bien, como decía recién, este año ha sido un año particularmente complejo. Han habido la pandemia, el segundo año de la pandemia que nos ha tocado vivir. Hemos tenido muchas elecciones, cambios en el caso de Chile, también en el mundo. Y siempre un nuevo año es cambiar un poco la mente, es cambiar un poco las perspectivas y quizás refrescarse y quizás mirar de una manera optimista, de una manera más pensada, más madura, más de largo plazo lo que puede venir. Y en este canal tratamos de aportar respecto de eso, respecto de mirar estratégicamente, de aportar a nuestro país en esa dirección. Y por eso he hecho este video, el 31 de diciembre del 2021, ¿cierto? En que vamos a ver esos 4 puntos que son deseos importantes para nuestro Chile querido, ¿cierto? En el próximo año que viene. Y, por cierto, para los años que vienen hacia futuro. Entonces hablaremos un poco de la pandemia, del nuevo gobierno, un acuerdo para la competitividad y Chile al Mundial. Bueno, respecto de la pandemia, obviamente todavía estamos viviendo los ciclos que corresponden a esta gran pandemia del mundo, ¿cierto? El COVID todavía está, por suerte en Chile ahora estamos en una situación razonable, pero en la región y en otros países los casos han aumentado, pero aparentemente la información que hay hasta ahora respecto a esta nueva variante de Omicron, ¿cierto? Del COVID-19 es que es bastante, se transmite fácilmente, pero por suerte aparentemente los casos graves tienden a disminuir y sobre todo si es que las personas están vacunadas o tienen un boost adicional, una tercera vacuna. Entonces, respecto a eso y siendo optimista, pensamos que obviamente hay que mantener las cosas que se han hecho bien y revisar las cosas que de alguna manera pueden haber afectado tanto en la salud, en lo sanitario, pero también en otros aspectos a nuestro país. Entonces, respecto a la estrategia, aparentemente la cuarta vacuna es algo que va a venir y probablemente con vacunaciones periódicas y lo mismo la incorporación de nuevas terapias que ya están siendo probadas en el mundo para las personas que están enfermas, de modo de disminuir los efectos, sobre todo a las personas que están más hospitalizadas o incluso para prevenir algunos de los efectos más complicados. Y otra cosa que es probablemente importante, no solamente para esta pandemia y las olas que puedan venir en el futuro, sino que para otras circunstancias, es mantener esta capacidad de camas de urgencia y de personal, en realidad, de urgencia disponible para enfrentar estas situaciones en el largo plazo. Respecto de los lockdowns, aparentemente ya hay evidencia en todo el mundo, se han estado disminuyendo porque las evidencias tienden a ser más bien negativas, tienden a hacer que los efectos pasan a ser más bien negativos si es que uno suma todas las consecuencias que tienen los lockdowns e incluso desde un punto de vista sanitario en algunos casos podrían ser perjudiciales para algunos grupos de riesgo y por lo tanto tienen que ser utilizadas de manera muy esporádica o muy de emergencia y no como la medida principal porque en algunos casos, por lo menos en el caso de esta pandemia, parecería tener más complicaciones y esas complicaciones son como algunas que están acá. Una es la educación sobre todo de los niños pequeños y por lo tanto es importante ir atenuando los daños que ya se produjeron, sobre todo en las personas, los niños chicos que no tuvieron acceso a educación más o menos permanente y eso significa tener una política más clara respecto de que las jardines infantiles y las escuelas se mantengan lo más abiertas posible, sobre todo cuando los niños son más pequeños y no son de alguna manera más independientes y no se pueden manejar y tienen que requerir tanto de la enseñanza como de la supervisión de adultos. Lo otro es un plan especial para detección y tratamiento de enfermedades críticas que de alguna manera se espera y se sabe probablemente no han sido detectadas producto justamente de los lockdowns o producto de la inhabilidad de poder atender a la demanda existente, pero también por el miedo de la población de ir a los distintos lugares asistenciales. Por lo tanto, ahí hay un área muy importante, lo mismo en el área de salud mental, porque hay algunos daños que probablemente
probablemente uno no sabe todavía, pero que pueden tener implicancias a futuro y que uno debería tratar de atenuar. Y un último punto que creo que es muy importante, sobre todo si uno lo piensa, que algunas de estas cosas pueden ser recurrentes en el tiempo, pueden ocurrir en el futuro, ojalá no, pero en 20, 30, 50 años, quién sabe, ¿cierto? Es estar preparado, y en ese sentido creo que es súper importante el tener una evaluación técnica y económica de los distintos efectos que tiene esto, porque los efectos de corto plazo son evidentes, pero los efectos de largo plazo tienden a ser a veces no considerados de la manera subestimados, digamos, no de la manera que debieran ser para efecto de tomar medidas de política pública, y creo que eso puede ser muy importante para el aprendizaje en el largo plazo. Bueno, siendo optimistas con respecto a la pandemia, en marzo próximo viene un nuevo gobierno que acaba de ser electo en las últimas elecciones en segunda vuelta, y los deseos que uno puede tener para un gobierno es que obviamente le vaya bien, porque los gobiernos de alguna manera influyen fuertemente o pueden influir fuertemente en la calidad de vida de las personas, y en ese sentido desearle de alguna manera la mayor madurez, la mayor inteligencia, la mayor prudencia, como parece ahí, respecto del gobierno que les toca emprender. Muchas de las personas que están ahí no tienen tanta experiencia, lo que no significa obviamente que lo tengan que hacer mal, pero tienen que agarrar esa experiencia, tienen que tener esa ponderación, tienen que enfrentarse a situaciones que son complejas, que son complicadas, y que cuando uno las mira desde afuera obviamente aparecen más simples o parecen obvias, pero cuando uno está con la presión y cuando uno está con los distintos, de alguna manera, intereses que pueden estar en juego y complicaciones, no es tan sencillo como uno pensara. Entonces el tema de los plazos, el tema de la prudencia en las medidas que sean de alguna manera inteligentes, que sean consistentes, que haya evidencia en el mundo en el mundo que corresponde, no en el mundo ideal, sino que en el mundo que uno ha visto, y que sea de alguna manera consistente con la realidad chilena, y también en la prudencia en las personas, en la elección de las personas, y también en las personas que sean electas o puestas en cargos de importancia, ministros de superintendencia u otros cargos de responsabilidad, que repiensen su actuar y que repiensen su mirar hacia el futuro pensando en Chile, y la prudencia en eso puede ser un elemento muy central. Prudencia y apertura. También, dado que este año va a ser complejo, y no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, sobre todo de países más emergentes, el tema de la economía es clave, porque hay mucho empleo que se destruyó o que se perdió. Si bien se ha recuperado, mucha parte de esa recuperación de ese empleo es en empleo un poco más precario o en empleo un poco menos permanente, que uno no sabe exactamente cuánto van a perdurar en el tiempo. Por lo tanto, recuperar más de eso, ojalá sea así y ojalá haya habido una transformación en eso, pero si no es así, ojalá aumentar. Recuerden que Chile tiene una situación de fuerza de trabajo relativamente menor a la de otros países. Nosotros siempre nos comparamos con países de la OCDE u otros, y se nos olvida decir que una de las cosas que influyen, que a lo mejor no tengamos todos los recursos para poder hacer las cosas que se quisieran hacer, es que más gente participe en la fuerza de trabajo. En otros países, por ejemplo, muchos estudiantes, sobre todo universitarios, además trabajan, cosa que en Chile tiende a pasar menos de lo que pasaría en otros lados, por dar un ejemplo. O la gente trabaja hasta una edad distinta, o hay una mayor participación laboral de las mujeres por distintas razones. Entonces, el incorporar más gente al trabajo y crear más empleo productivo y que sean de largo plazo es un elemento muy, muy, muy importante. Y en ese sentido, la creación de empleo de largo y mediano plazo está muy de la mano con la inversión. Yo sé que hay de alguna manera algunas dudas con respecto a cuál es el compromiso que pueda tener el gobierno nuevo, por lo menos las fuerzas que están detrás con este punto, pero yo voy a pensar positivo, voy a pensar de que el objetivo de cualquier gobierno es de crearle empleo a las personas, empleo ojalá privado, ojalá empleo que se mantenga solo, que no dependa de otros para mantenerse, y que dependa en el fondo de que está satisfaciendo necesidades de la gente en general, y voy a pensar de que las medidas van a ir en esa dirección, que van a ir a empujar el empleo, van a empujar el emprendimiento, no van a ahuyentar capitales, y van a tratar de retenerlos o atraer incluso mejores capitales para que se hagan estas actividades. Junto con esto está muy, muy central, y yo espero que sigamos la tradición de Chile, es mi deseo y también mi esperanza, la tradición de los últimos 30-35 años, de mantener un gasto equilibrado, de
de entender que la inflación costó mucho vencerla, muchísimo vencerla, y las personas más perjudicadas por la inflación son las personas más vulnerables, no las personas que tienen capacidad o capital acumulado, sino que las personas más vulnerables. Por lo tanto, si uno quiere mejorar la situación y no quiere empeorar la de las personas que están más pobres o que tienen una situación más complicada, la inflación hay que contenerla y el gasto tiene que ser lo más eficiente posible. Junto con eso, Chile necesita estabilidad. Sí, es cierto que necesita cambios, pero Chile necesita una cierta estabilidad, menor violencia, más seguridad, que la gente pueda volver a las plazas tranquilas, que pueda volver a caminar o ir de vacaciones, que se va al sur sin problema, visitar familiares, ir a un pueblito en Arauco. Eso es una cosa que se necesita. Y el gobierno va a tener que aportar a eso. Yo sé que está en su interés, yo sé que él va a intentarlo, pero para eso se requiere el apoyo de mucha gente, no solamente de las personas que están en el gobierno, sino de las personas que están fuera del gobierno, y para eso hay que tener prudencia, como mencioné arriba, y apertura a los distintos dolores que tienen las personas, ¿cierto? Esa es una verdadera inclusión, no la inclusión de solamente las personas que piensan parecido a uno. En ese sentido, en la misma Constitución, ahí las personas que están vinculadas al futuro gobierno, y también al actual gobierno, las que van a hacer oposición, tienen que hacer el esfuerzo mayor para hacer una Constitución inclusiva. Ojalá que este nuevo año cambie un poco, limpie un poco las mentes y nos acerque a eso. Y esa Constitución tiene que ser consistente con lo que aparece en la próxima lámina. Nosotros necesitamos, para aliviar las dificultades de las personas más complicadas en nuestra sociedad, necesitamos ser competitivos. Es mentira que uno pueda abordar esos problemas sin mantener una competitividad. Quiéralo uno o no lo quiera, en el mundo hay recursos escasos, hay capacidades escasas y hay competencia. Y la competencia no está tanto adentro, la competencia por los recursos y por la riqueza está más bien afuera. La riqueza no solo se distribuye, sino que se crea. Y esa se crea vendiendo o comercializando o ofreciendo productos satisfactorios al resto del mundo, donde hay otros grandes competidores de otros países que también están tratando de hacer lo mismo para que sus poblaciones, para que sus pueblos de alguna manera mejoren en su calidad de vida. Por lo tanto, uno tiene que considerar eso cuando uno está elaborando las regulaciones y cómo está de alguna manera estableciendo las reglas del juego para una sociedad. Nuestro foco tiene que ser en eso, en cómo nosotros somos competitivos para crear riqueza y para distribuirla de acuerdo a la colaboración o a cómo las personas de alguna manera han apoyado esto. Entonces, establecer reglas que enfaticen nuestra capacidad de competir y que además premien adecuadamente todos aquellos y todas aquellas que de alguna manera han apoyado, han colaborado con ese Chile más competitivo y equitativo, ¿cierto? Tiene que estar presente. Pero no solamente se puede enfatizar este último punto porque probablemente nos vamos a quedar fuera de la creación de riqueza mundial y eso es un riesgo muy grande para nuestro país. 3 puntos centrales dentro de este Chile más competitivo. Nuestros principales recursos están en la naturaleza, pero sobre todo en las personas que habitan en este país. Por lo tanto, el capital humano y las competencias son clave. Y el capital humano y las competencias se forman desde pequeño. Por lo tanto, la inversión más clara y obvia es en nuestros niñitos más chicos, en la sala cuna y los jardines infantiles. Y además eso tiene un gran impacto en términos de que las mamás, sobre todo, pero también los padres, que de alguna manera tengan que cuidar, son responsables de esos niños, puedan participar con trabajos productivos, con trabajos de largo plazo, no trabajos temporales, lo que obviamente va a ayudar a potenciar nuestra competitividad. La educación para el trabajo, más corta y más rigurosa. No creer que todo el mundo tiene que llegar a la universidad. Ese es un mundo que ya está dejando de existir en todos lados. En muchas partes se está discutiendo cuál es el rol que tienen las universidades, si es el mismo que tuvo en el siglo anterior o en los 2 siglos anteriores. Lo cierto es que las economías más modernas están desarrollando programas más cortos, educación más corta y rigurosa, porque aquí a veces se nos olvida, la educación no es una cosa que entregue la universidad a alguien.
la educación depende mucho de las personas que están estudiando. Si las personas que están estudiando no estudian lo correspondiente, no aportan el esfuerzo, no se entregan a recibir esos conocimientos, a discutirlos, a conversarlos, a apropiarse, a investigar más allá de lo que corresponde, da lo mismo que la educación sea gratuita o pagada, da exactamente igual si las personas no están poniendo de su cerebro, de sus capacidades para incorporar ese conocimiento. Y en el mundo actual, con todas las tecnologías que existen, es obvio que se requiere cambiar nuestra mirada al respecto, tener programas que sean más cortos, más vinculados a lo técnico, más vinculados a la empresa, como aparece en el último punto. Mientras nuestras escuelas, liceos, universidades estén separadas del mundo, vamos a llamarle así, real, separadas del mundo productivo, separadas de la tecnología, separadas de las empresas, es difícil que avancemos en nuestra competitividad porque nuestros competidores en el mundo ya lo hacen. Alemania ya lo hace, China ya lo hace, Taiwán lo hace, Corea lo hace, por mencionar algunos, ¿cierto? Por lo tanto, si es que nosotros queremos ir en esa dirección, ese es un punto súper central. Segundo punto, ya lo mencioné, pero es clave. El emprendimiento, la mayor fuerza de creación de riqueza está en nuestro cerebro. Está de alguna manera en identificar necesidades que no están bien satisfechas y que nosotros creemos que las podemos satisfacer de una manera distinta. Eso es, para la gente que es católica, la multiplicación de los panes. Es de alguna manera crear valor al mundo. Y eso se fomenta obviamente en las universidades, capital humano, pero también se fomenta desde la regulación, incluso desde la competencia. Mercados que sean más competitivos entre ellos, ¿cierto? Donde haya mucho más competencia puede ayudar a esto. Como nuestro país es chico y a veces no nos dan los tamaños para que hayan tantos competidores en alguna industria, es clave tener la competencia abierta, el mercado abierto, de modo que nuestros mejores equipos, nuestras mejores empresas pudieran competir con los mejores de otros lados. Imagínense cómo serían nuestros equipos de fútbol si es que pudieran competir con los brasileños o pudieran competir con los mexicanos o con los argentinos. Esos competidores obviamente que mejorarían. Por lo tanto, es necesario mantener eso, es necesario reforzarlo y empujarlo. Y dentro de estos objetivos, obviamente que uno tiene que pensar en el largo plazo y no solamente en extraer, dilapidar los recursos, sino que usarlos eficientemente y pensar en una sostenibilidad económica, social y también ambiental de mediano y largo plazo. Pero no se puede tampoco pensar solamente en la ambiental sin tener sostenibilidad económica, porque sobre todo si es que hay personas que están más abajo y que no tienen a lo mejor satisfecho todas sus necesidades o las necesidades que la sociedad considera que son las adecuadas. Un último punto en este acuerdo por competitividad de Chile de largo plazo es la paz social. Y yo sé que es un tema que a veces es complejo, que no tiene tanto que ver con lo económico, pero al final influye porque es donde nosotros vivimos. Y obviamente todos sabemos que en la medida que haya un Chile que sea más pacífico, donde los conflictos, las diferencias se puedan resolver de una manera adecuada, con el diálogo, en base a la evidencia, en base a la razón, en base a conversar y a la fraternidad, es obvio que uno va a poder avanzar. Y eso implica que entender de que uno, si bien tiene derechos, como ciudadano de Chile también tiene que tener compromiso. No existe en ninguna parte del mundo, imagínense que existiera un país donde 99% de la gente tuviera derechos y un 1% tuviera deberes. Esa sociedad no funciona. Las sociedades funcionan en la medida de que es claro que las personas tienen derechos, pero al mismo tiempo tienen deberes y contribuyen a esa sociedad. Y eso le corresponde a todos, desde el más rico al más pobre, del pobre al más rico, desde el más ilustrado al menos ilustrado, da igual, ¿cierto? Eso tiene que ser así. Y en la medida que nosotros vayamos siendo más competitivos, vamos a poder ir dando mínimos sociales crecientes de acuerdo a nuestro nivel de competitividad. No nos pongamos a exigir las cosas que ocurren en países que ganan 3, 4 veces lo que es el producto per cápita de nuestro país. Eso es irrealista. Mejor pensemos cómo podemos pasar al siguiente paso de competitividad y en base a eso entregar superiores derechos y superiores beneficios a nuestros habitantes. Chile es un gran país, Chile fue competitivo, más competitivo de lo que era ahora hace unos 15 o 20 años atrás, podemos recuperar ese rumbo, existe una gran oportunidad, pensemos que el año 2022 va a ser el primer año para que retomar ese rumbo, esa senda, deseémonos todos bien y que a Chile le vaya muy bien. Y para partir eso, ¿cierto? Chile puede ir al Mundial. Yo sé que esto puede ser nada que ver con lo anterior, pero hay un mundial de fútbol, yo sé que a mucha gente le importa eso, le interesa, sube el ánimo, pero piensen que Chile ha podido ir al mundial, Chile ha sido competitivo con su selección,
Pero no solamente en la selección de fútbol, ha sido competitivo en la selección de balonmano, ha sido competitivo más recientemente con el voleibol, ha sido competitivo en los deportes paralímpicos, va a competir en el tenis en un par de días más. O sea, ha sido competitivo en deporte, en ciencia, en arte, en distintas cosas. Chile puede tener, como decía anteriormente, una posición más potente en el mundo si es que nosotros nos lo creemos, si es que nosotros pensamos que eso es así, si nosotros invertimos en capital humano, pero sobre todo si nosotros ponemos esfuerzo, ahorramos en capacidades, invertimos en ella, ejercitamos y ponemos nuestra energía. Chile competitivo, como decía antes, recuperar nuestra competitividad puede ser posible y podemos tener muchas más generaciones doradas en muchos ámbitos de la actividad nacional, no solo en el fútbol, en la ciencia, en otras áreas, si es que nosotros así lo definimos. Que nos vaya bien, que Chile vuelva a ser competitivo.